Hoy quiero hablar de Facebook. Sí, Facebook, el sitio web de redes sociales, estoy seguro de que has oído hablar de ellos. Actualmente, Facebook recibe mucha atención de los medios, y no en el buen sentido. Esto se debe a que Facebook no solo ha recopilado y transmitido la información de los usuarios sin el consentimiento de esos usuarios, sino que también ha proporcionado una plataforma para la difusión organizada de información política errónea, también conocido como noticias falsas. Dudo que te haya sorprendido esto. No es una idea innovadora de que casi hay un monopolio en el filtrado de información. Son malas noticias para la democracia. Esto es, después de todo, porque tenemos libertad de prensa escrita en la Constitución, para evitar un monopolio de información. Y cuando se trata de Internet, este es un problema sobre el que los científicos han escrito durante al menos 2 décadas. Originalmente, la preocupación de los científicos, sin embargo, se centró en los motores de búsqueda como proveedores de noticias. Este papel, ahora sabemos, ha sido asumido por las redes sociales, pero es el mismo problema. El algoritmo de algunas compañías selecciona la información que los usuarios hacen y no ven de manera prominente. Y esta forma de seleccionar nuestra información puede afectar dramáticamente nuestra opinión. Un artículo clave sobre este problema es un artículo de 2003 de 3 politólogos que acuñaron el término Google Archie. Entonces escribieron, aunque nadie esperaba que cada página en la web recibiera una atención exactamente igual, muchos asumieron que la web sería dramáticamente más igualitaria a este respecto que los medios tradicionales. Nuestros resultados empíricos, sin embargo, sugieren enormes disparidades en el número de enlaces que apuntan a sitios políticos en una categoría dada. En cada una de las comunidades políticas altamente diversas que estudiamos, un pequeño número de sitios fuertemente vinculados recibe más enlaces que el resto de los sitios combinados, dominando efectivamente la comunidad de la que forman parte. Introducimos un nuevo término para describir la estructura organizativa que encontramos, Googlearquía, la regla de los más fuertemente vinculados. Finalmente, concluimos que la estructura de la web canaliza a los usuarios a solo unos pocos sitios fuertemente vinculados en cada categoría política. Ahora nos hemos acostumbrado tanto a esta regla de los más fuertemente vinculados que tenemos, incluso dejó de quejarse de ello, aunque tal vez deberíamos llamarlo la regla de los más queridos. Pero lo que estos politólogos no discutieron en ese entonces era que, por supuesto, a la gente trataría de explotar estos algoritmos y luego trataría de desinformar deliberadamente a otros. Así que realmente la situación es mucho peor ahora de lo que lo hicieron parecer en 2003. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque se me ocurrió recientemente que el problema con el algoritmo omnipotente de Facebook es muy similar a un problema que vemos con la publicación científica. En la publicación científica, también tenemos una técnica ampliamente utilizada para filtrar información que está causando problemas. En este caso, filtramos qué publicaciones o autores consideramos prometedores. Para este filtrado, se ha vuelto común observar el número de citas que recibe un artículo. Y esto causa problemas, porque la cantidad de citas puede estar completamente desconectada del impacto del mundo real de una dirección de investigación. Lo único que realmente demuestra el número de citas es la popularidad. Las citas son una medida tan desconectada de la relevancia científica como el número de me gusta proviene del valor de verdad de un artículo en Facebook. Por supuesto, las dos situaciones son diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, en las redes sociales hay poca tradición de citar fuentes. Esto tiene el efecto de que muchos medios copian noticias entre sí y que es muy difícil verificar la precisión de una declaración. Otra diferencia es que las redes sociales tienen una tasa de rotación mucho más rápida que las publicaciones científicas. Esto significa que en las redes sociales las personas no tienen mucho tiempo para pensar antes de pasar en información, pero en ambos casos tenemos un problema causado por el casi monopolio de un algoritmo único.
Ahora, cuando se trata de publicación científica, tenemos una solución obvia. El problema con el dominio de algunos algoritmos de filtrado y con la posibilidad de jugar proviene de que los usuarios no pueden personalizar el algoritmo de filtrado. Entonces, con la publicación científica, simplemente haga que sea más fácil para los científicos usar otras formas de evaluar trabajos de investigación. Esta es la idea detrás de nuestro sitio web schmitter.org, la razón principal por la que la mayoría de los científicos utilizan actualmente el número de citas, o el número de publicaciones en revistas con un factor de alto impacto, para decidir. Lo que cuenta como buena ciencia es que estos números son información a la que pueden acceder fácilmente, mientras que otros números no lo son. A esto se agrega que cuando se trata de medidas como el factor de impacto de la revista, nadie sabe realmente cómo se calcula. Del mismo modo, el problema con el algoritmo de Facebook es que nadie sabe cómo funciona y no se puede personalizar. Si los usuarios pudieran personalizar la información que ven, los juegos serían mucho menos problemáticos. Bueno, no hace falta decir que estoy asumiendo aquí que la personalización de los usuarios permanecerá. Información privada. Puede objetar que la mayoría de los usuarios no querrían ocuparse de los detalles, pero esto no es realmente necesario. Es suficiente si un pequeño grupo de personas genera plantillas que los usuarios pueden elegir. Déjame darte un ejemplo concreto. Utilizo Facebook principalmente para compartir y discutir noticias científicas y para mantenerme en contacto con las personas que tengo en mi lista de amigos cercanos. No quiero noticias políticas de Facebook, no estoy interesado en la vida social de personas que no conozco, y si quiero entretenimiento, lo busco en otra parte. Sin embargo, otras personas usan Facebook de manera completamente diferente. Algunos pasan mucho tiempo con grupos, lo usan para organizar eventos, buscar distracciones o, no sé, para compartir recetas de cocina, lo que sea. Pero en este momento, Facebook ofrece muy pocas opciones para personalizar su fuente de noticias para satisfacer sus intereses personales. Lo mejor que puede hacer, realmente, es ordenar a las personas en listas, pero esto es engorroso y resuelve solo algunos aspectos del problema de clasificación. Por lo tanto, creo que una forma fácil de resolver al menos algunos de los problemas con Facebook sería permitir que un enchufe de terceros clasifique su fuente de noticias. Esto les daría a los usuarios más control y también liberaría a Facebook de alguna responsabilidad. Mark Zuckerberg una vez declaró claramente su lema: muévete rápido y rompe cosas. A menos que esté rompiendo cosas, no se está moviendo lo suficientemente rápido. Bueno, tal vez sea hora de romper el dominio de Facebook sobre el filtrado de información.